Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que MarP04 nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Hola David, me gusta tu contenido. Me gustaría preguntarte, ¿qué tanta diferencia existe entre las películas alquiladas, diagonal compradas, en iTunes versus un disco Blu-ray físico? No me refiero a las plataformas de streaming, sino a las de iTunes. Y bueno, sí, desde hace muchos años sabemos que la calidad de las películas de iTunes, digamos de Apple, las transferencias que ellos tienen son muy superiores a las demás compras o rentas que puedes obtener, ya sea de YouTube, Amazon, en su momento Cinépolis Click, etc. Pero pues el tema es que cuando lo comparamos con un Blu-ray tradicional o incluso un Blu-ray 4K, pues definitivamente se quedan bastante cortas. Sí, siguen siendo muy buenas para hacer películas de streaming. Y es que mucha gente confunde el streaming con que son sistemas de renta. Streaming no se refiere a sistema de renta. Streaming se refiere a la forma de transmitir el video. Y las películas compradas y rentadas en iTunes definitivamente siguen entrando en el mercado de streaming. ¿Por qué? Porque la transmisión se realiza en el momento. No es como que le estés descargando y la reproduzcas, sino que le estás transmitiendo en el momento en línea. Entonces, en ese aspecto, pues sí, podríamos decir que la calidad de streaming de Apple en cuestión de iTunes, de películas de iTunes, es bastante, pero bastante buena, muy superior a las demás plataformas de streaming y también servicios de renta o de video on demand. Pero ahora, si hay una verdadera comparación entre películas Blu-ray y iTunes, yo diría que sí hay una gran diferencia. En mi sala de proyección, que es donde veo la verdadera diferencia, yo les puedo decir que las películas de iTunes tienen banding, tienen posterization, tienen muchos artefactos cuando un objeto se mueve rápidamente de un lado a otro. Sí termina habiendo una degradación de la imagen. En Blu-ray 1080p y Blu-ray 4K jamás sucede eso, al menos que sea una película muy mal remasterizada. Pero si es una película que viene de un estudio decente, los artefactos suelen ser prácticamente inexistentes. Ahora, ¿por qué les digo que en mi sala de proyección es donde puedo darme cuenta de este tipo de problemas? Bueno, pues porque en mi sala de proyección, al ser una pantalla mucho más grande, ahí es donde verdaderamente hay una diferencia. Ahora, en este televisor de 77 pulgadas de LG, que es tecnología OLED, yo no podría decir que hay una diferencia absoluta. Yo estoy sentado a más o menos 3,5 metros de distancia del televisor y tengo que decir que sí me cuesta trabajo ver una diferencia entre streaming y el formato físico. Pero cuando estamos hablando de un proyector, una pantalla gigante, pues sí termina siendo evidente que las películas son de streaming. Alcanzas a ver cada defecto, cada artefacto que sucede en la película. Con Blu-ray prácticamente nunca he visto este tipo de problemas. Entonces, tomen eso en cuenta cuando decidan adquirir una película de streaming. Tal vez en este momento su cine en casa pues despliega muy similar ambos tipos de películas, pero el día de mañana que pasen a televisores mucho más grandes, esas versiones de streaming no se van a terminar viendo tan bien. Yo puedo decirles que, por ejemplo, el Blu-ray 1080p en un proyector 4K de tamaño de 120 pulgadas la pantalla, se sigue viendo excelente. ¿Por qué? Porque es un formato demasiado consistente, confiable. No es un formato que tenga demasiadas variaciones en cuestión del bitrate. En versiones de streaming, si yo veo una película en 1080p, inmediatamente digo, eso es 1080p y se ve mal. Ya se ve mal en este proyector, pero el 1080p de disco se sigue viendo prácticamente perfecto.
Y en cuestión de Blu-ray 4K, pues igualmente el disco Blu-ray 4K se ve 1000 veces mejor que la versión 4K en formato digital. Definitivamente hay diferencias. Ahora, eso es en cuestión de imagen. También está la parte del audio. En cuestión de audio, ahí sí diría que es día y noche entre películas físicas y películas en formato de streaming o de video on demand o como quieran decirle. ¿Por qué? Porque sí están demasiado optimizadas estas mezclas de streaming para barras de sonido, para audífonos, para sistemas que no son tan capaces como lo es un sistema de cine en casa completo, con las bocinas físicas, amplificadores, subwoofers. Entonces, como que el formato físico, digamos, los primeros años sí eran mezclas muy variables, pero últimamente las mezclas del formato físico yo digo que son mucho más consistentes, no son lo mejor del mundo como lo era en los primeros años del Blu-ray normal, pero sí han mejorado a esas mezclas que nos estaban dando hace 1 o 2 años durante la pandemia. Lo que sí quiero decir es que Disney sigue entregando los peores Blu-rays 4K que existen allá afuera. Disney no ha cambiado nada en ese aspecto, lo cual es lamentable porque antes Disney entregaba las mejores películas en formato físico. Pero ahorita sí está siendo un tema de que se están enfocando demasiado streaming y pues todas sus mezclas están diseñadas para streaming. Entonces las versiones físicas no se escuchan demasiado bien. Y esto es algo histórico. Ahora que lo pienso, si recuerdan tanto en el DVD como en el Blu-ray, las películas de Disney tenían mezclas hechas específicamente para, digamos, un cine en casa. No sé si recuerdan que existía en esos formatos lo que le llamaban el Disney Home Theater Mix o algo por el estilo, y venía tu versión de mezcla tradicional 5.1 y además venía otra mezcla 5.1 entre comillas mejorada de Disney, y justo se llamaban Disney Enhanced Home Theater Mix. Pero pues estas mezclas no eran tan transparentes, tenían un subwoofer entre comillas mejorado, el rango dinámico un tanto comprimido y las frecuencias no se escuchaban tan claras, mientras que la mezcla original pues era la de cine y se escuchaba sumamente equilibrada, digamos transparente, se escuchaba potente, se escuchaba bien, tenía un rango dinámico completo, o sea, había sonidos muy bajitos y de pronto las explosiones súper fuertes, mientras que la versión entre comillas mejorada pues realzaba todos los volúmenes bajos y por eso a mucha gente le gustaba. Y al hacer estos experimentos, Disney decidió que en la actualidad todas las mezclas vienen en ese formato entre comillas, porque pues yo diría que ya no lo hacen tan bien como antes, sino que ahora simplemente vuelven la mezcla plana, el grave a veces lo aumentan para ciertas películas, pero el sonido ya no es bueno, el sonido ya no se escucha natural, se escucha extraño, hay que subirle mucho el volumen para que se escuche al menos decente. Entonces definitivamente las versiones de streaming en audio no son lo mejor. Definitivamente sí hay una diferencia de día y noche. Y en cuestión de video, no diría que es día y noche, pero si tú adquieres un equipo, digamos, de mayor calidad todavía, sí te vas a dar cuenta que las imágenes terminan siendo muy degradadas en cuestión de versiones de streaming. En cuestión de versiones físicas, siguen siendo las mejores versiones sin artefactos. Como les digo, esto es algo sorprendente. El Blu-ray 1080p se ve perfecto en una pantalla de 120 pulgadas en un proyector 4K, mientras que la versión 1080p de iTunes de video on demand en un proyector 4K en una pantalla de 120 pulgadas sí se ve mal. Y lo mismo va a pasar con las versiones 4K. En mi proyector, las versiones 4K de streaming, pues sí se nota que hay muchos artefactos. Intentan añadirle nitidez artificial a las películas para intentar disimular que tienen menos información que la versión física. Entonces sí termina habiendo muchos problemas en esas imágenes demasiado procesadas. Por ejemplo, si tú ves una película 4K que tiene demasiado grano de película,
se termina viendo pixeleado, en ocasiones el grano se ve como si fueran parches, no se ve consistente, y eso sucede en las versiones tanto de streaming como de iTunes, como todo este tipo de formatos. Y ojo, definitivamente iTunes en formato video on demand tiene una calidad superior a los demás servicios, y aún así le afecta muchísimo este aspecto. Y pues la versión física con grano de película se ve perfecto, el grano consistente, como un detalle artístico, y al mismo tiempo en películas mucho más viejitas un aspecto técnico de la época, entonces se ve increíble. Yo creo que sí hay una diferencia entre formato físico y formato digital, solamente que va a depender del tamaño de pantalla, la tecnología de pantalla, la calidad del procesamiento del televisor. Y pues si tú buscas la mejor calidad existente de una película, definitivamente tiene que ser el formato físico. Y ojo, yo no lo digo de una forma romántica, sí, soy coleccionista, me gusta, pero tampoco soy una persona que está ciego ante la evolución tecnológica. Yo sí digo, ok, el formato físico es muy bueno, pero definitivamente en un futuro va a ser sustituido por versiones digitales de muy alta calidad. Yo creo que el formato Blu-ray 4K es el último formato físico de películas. Entonces, en ese aspecto no me pueden acusar de romántico, porque creo que el formato físico sí va a desaparecer, pero al mismo tiempo, en este momento, creo que ofrece la mejor calidad de audio como de video. Y bueno, pues espero con esto haber respondido tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.